Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Buen día. Espero que estén pasando unas felices fiestas decembrinas. Y no podemos olvidar que, aunque estemos de fiesta, tenemos que dar algunas cápsulas que nos lleven a conocer varios aspectos del sindicalismo. Hoy vamos a hablar de un gran líder, de un gran personaje que tuvo una gran influencia en el sindicalismo en México allá en los años 80, 70. Él era un personaje carismático, chaparrito, un poco gordito, y fue dirigente de lo que se conocía la sección 13 de ferrocarrileros, ¿sí? Él nació en Oaxaca, en un poblado llamado Espinal, y después, ya siendo joven, se mete a trabajar en los ferrocarriles. Ustedes saben pues que la vida del ferrocarrilero es muy turbulenta, es muy agitada y tiene pues muchos problemas en esa época, sobre todo, ¿verdad?, en cuanto a lo laboral. Recuerden ustedes que esa época era la época en que el sindicalismo tenía grandes problemas por el llamado charrismo sindical, ¿sí?, que precisamente surgió en el sector ferrocarrilero, ¿sí? Allá un líder llamado Díaz de León, ¿verdad?, que le gustaba el charrismo, que le gustaba el jaripeo, fue dirigente impuesto, ¿verdad?, por el gobierno, ¿sí?, a la mala, como quien dice, rompiendo las reglas pues de la democracia, y lo imponen. Bueno, pero ese es un asunto aparte. Demetrio Vallejo es este gran personaje del que hoy estamos comentando, va a dirigir esta sección. Fíjense que es algo curioso, cuando él era un trabajador pues sindicalista también, ¿sí?, en una asamblea, ¿sí?, allá en su sección, hay una asamblea, empieza la propuesta, empieza la discusión, y él se atreve a criticar a los dirigentes de ese momento, ¿verdad?, porque no estaban haciendo bien su trabajo, no estaban defendiendo a los trabajadores como debía de ser, ¿sí? Y es cuando empieza él a surgir como un gran dirigente del sindicalismo. Critica la antidemocracia, critica que no se luche por buenos salarios en esa época, ¿sí?, y muchas otras cosas. Él ya se había vinculado, ¿sí?, políticamente a partidos políticos, por ejemplo, al llamado Partido Comunista de México, de aquella época, y a otros. Y después va a fundar otro partido muy importante, que va a vivir pues poco tiempo, pero que va a ser importante porque va a ser el antecedente, ¿verdad?, de un gran movimiento político sindical. Pues Demetrio Vallejo, ¿sí?, fíjense, cosa curiosa, nació en 1910, un 7 de noviembre de 1910, nació el mismo año que otro personaje también importante de nuestro país, que fue Adolfo López Mateos. ¿Y por qué lo menciono? Porque Adolfo López Mateos y Demetrio Vallejo van a tener un momento histórico muy importante y confrontado. Demetrio Vallejo pues defendía a los trabajadores, defendía los derechos laborales, y el presidente López Mateos, pues obviamente un presidente muy importante que hizo obras importantísimas en su época, ¿sí? Por ejemplo, no podemos olvidar la nacionalización,
¿sí? La nacionalización de la industria eléctrica, ¿sí? Lo que después fue la CFE, fue una hazaña, se puede decir, ¿verdad? Porque en aquella época pues dominaban las empresas extranjeras, dominaban los cobros diferentes, ¿verdad? En esa época e injustos para los ciudadanos, y se nacionaliza la industria eléctrica. Pero Demetrio Vallejo, que también va a tener en esa época un papel histórico importante, va a defender a su sector, a su clase, ¿sí? Por eso podemos considerar que Demetrio Vallejo tuvo conciencia de clase, porque defendió a sus compañeros, defendió a su gremio, ¿sí? Para lograr mejores cosas. Impulsa la democracia sindical, critica a los líderes corruptos, ¿sí? Impulsa que se apoye, entre otros, a los pensionados, a los jubilados, y además también va a luchar a través de tácticas contundentes como la huelga, ¿sí? ¿Sí? Va a luchar por mejores salarios, ¿sí? De ese momento. Y hay un momento en el que hay un problema importante. En 1958, 1959 se da una huelga, ¿sí? Una huelga ferrocarrilera. Paran los ferrocarriles. ¿Cuál era la demanda en ese momento? Un buen salario y también democracia sindical. Esa lucha va a confrontar a Demetrio Vallejo y al presidente López Mateos. De esa lucha, ¿sí? Va a darse un movimiento muy grande de apoyo a los ferrocarrileros de otros gremios, ¿sí? Fue un momento trascendental, pero también un momento dramático, porque toda esa lucha, ¿sí? Que confronta pues a dos grandes personajes, López Mateos y Demetrio Vallejo, ¿sí? Va a resultar en la cárcel. Demetrio Vallejo va a ser encarcelado en Lecumberri más de 11 años. El movimiento ferrocarrilero tiene una derrota, tiene un retroceso, ¿sí? Recuerden que en esa época hubo otros movimientos que también tuvieron grandes problemas, como el movimiento magisterial, con el gran maestro Otón Salazar, el movimiento de los médicos. Fue una época interesante, aunque también dramática, ¿verdad?, del sindicalismo en México. Y finalmente, Demetrio Vallejo también va a ayudar, ¿sí? Va a ayudar a que se generen, que surjan otros grupos sindicales y cooperativas. Entre ellas, ¿quién creen? Pues nada más y nada menos que la gran cooperativa Pascual. La lucha de los compañeros de la Pascual, que también es un sindicato, una cooperativa muy importante, con toda una gran historia que tal vez algún día comentemos un poco aquí, ¿verdad? Él va a ser un asesor de esa cooperativa para que su lucha se concrete, ¿sí? Finalmente, Demetrio Vallejo, el 24 de diciembre de 1985, va a fallecer. Pero esta cápsula pues es en memoria de ese gran líder, de ese gran personaje que, como muchos otros líderes sindicales, han ayudado a la lucha de los derechos laborales en México desde el siglo pasado. Muchas gracias por su atención y los invito para que nos contacten, nos consulten, nos vean en las diferentes redes sociales que tenemos, entre ellas TV Croc, en Facebook, en Twitter. Ahí nos vemos. Y la próxima semana tendremos otra cápsula que espero también les interese. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.